Pero el discurso no quiere tomarte de improviso, oyente mío, ni provocar un efecto repentino. Si la frase dice contentarse con la gracia de Dios, es porque la gracia de Dios no se expresa tal como el hombre quisiera comprenderla, sino que habla de un modo más difícil. En efecto, tan pronto como la gracia de Dios da al hombre lo que desea y apetece, éste no se contenta solo con la gracia, sino que goza de lo que recibe y comprende fácilmente en su parecer que Dios es misericordioso para con él. Es cierto que este es un malentendido que nadie debe apresurarse a denostar, pero no por eso debe uno olvidar ejercitarse a su debido tiempo en comprender lo difícil y lo verdadero. Pues si un hombre puede cerciorarse acerca de la gracia de Dios sin requerir el testimonio temporal como intermediario, ni como intérprete un acontecimiento que a su entender le fuese favorable, en ese caso estaría seguro de que la gracia de Dios es lo más grandioso de todo, e intentará gozar de ello de manera tal que no solo se contentara con ello y agradecerlo de manera tal que no se contentara con la gracia, no se quejaría por lo que le fuese negado, ni le diferenciaría de lenguaje, ni la diferencia de lenguajes entre el eterno reaseguro de Dios y su infantil displacencia que, sin embargo, ya no existe ahora que su corazón se fortalece por la gracia y no por alimento. Si un indigente gozara de la amistad de un poderoso, pero este varón poderoso no pudiera hacer nada por él, esto equivale a la ausencia del testimonio terrenal en el caso de la gracia de Dios. El hecho de que tuviera una tal amistad sería ya mucho, pero en ello reside tal vez la dificultad, pues el indigente podría estar seguro de que ese varón poderoso realmente no era capaz de hacer nada por él, pero ¿cómo podría estar definitivamente seguro de que Dios, que es todopoderoso, no lo puede? De ahí que el pensamiento de la impaciencia deba, por así decirlo, alardear una y otra vez con el hecho de que Dios sí lo puede, y es por eso, es porque el hombre es tan impaciente. Por lo que el lenguaje dice, conténtate con la gracia de Dios. Al comienzo, cuando la impaciencia es más altisonante, esta no puede comprender que esa austeridad es elogiable. A medida que se acalla y se arrulla la tranquilidad e incorruptibilidad del hombre interior, lo comprende cada vez mejor hasta que el corazón se conmueve y contempla, cuanto menos a veces, la gloria divina que había asumido una figura humilde. Y si el hombre vuelve a perder de vista esa gloria, de manera que es otra vez lo que de todos modos era mientras la contemplaba, un indigente, y vuelve a parecerle que hace falta austeridad para contentarse con la gracia de Dios, entonces admitirá a veces para sí mismo y con vergüenza que la gracia de Dios es algo con lo que vale la pena contentarse. E incluso lo único que vale la pena procurar y la única posesión beatificante. Así, poco a poco, pues la gracia de Dios nunca se recibe con violencia. El corazón humano se vuelve, en el buen sentido, más y más pretencioso, es decir, más y más vehemente. Añora más y más tener asegurada la gracia. Y he aquí que todo es nuevo, todo ha sido transformado. Con relación a lo terrenal, se trata de necesitar poco y, en la misma medida en que se necesita poco, en esa misma medida se es más perfecto.
Como decía aquel pagano que solo sabía hablar de lo terrenal, que la divinidad era bienaventurada porque no necesitaba nada, y que tras ella venía el sabio porque necesitaba poco. En la relación del hombre con Dios sucede lo contrario. En cuanto aquel más requiere de Dios, tanto más profundamente comprende que necesita a Dios. Y ahora en su necesidad se abre paso hacia Dios y es tanto más perfecto. La frase contentarse con la gracia de Dios no quiere poner por tanto meramente consolar a un hombre y volver a consolarlo cada vez que las penurias y necesidades terrenales hacen que, terrenamente hablando, le haga falta un consuelo, sino que cuando aquel ha prestado debida atención a la frase, ésta lo llama aparte, donde él ya no oye el idioma terrenal de la mentalidad mundana, ni los discursos de los hombres, ni el ruido de los mercaderes, sino la palabra se transfigura ante él y le confía el secreto de la perfección. Que el hecho de necesitar de Dios no es algo de lo cual avergonzarse, sino que es justamente la perfección, y que lo más lamentable sería que un hombre pasara su vida sin darse cuenta de que necesita de Dios. Así pues, aclarémonos este pensamiento edificante. Necesitar de Dios es la suprema perfección del hombre. Hay una circunstancia que todos conocen y que, cuanto menos a la manera de un recordatorio pasajero, viene a recordarle a cada uno que es así, que necesita a Dios, que necesitar a Dios es una perfección. En las iglesias de diferentes países se reza después del sermón por el rey y por la casa real. Que se rece por aquellos que están enfermos y apenados nos demuestra que el hecho de necesitar de Dios sea una perfección, pues ellos, al fin y al cabo, son los que sufren. Pero el rey, él es el poderoso, e incluso el más poderoso, y sin embargo se reza por él de manera muy especial, y solo en general por los enfermos y los apenados. Si bien la iglesia tiene la esperanza y se reconforta en que Dios en los cielos comprenderá de manera muy especial que, aun cuando la iglesia no piense en alguien determinado, Él piensa en cada cual en particular. Y si no fuese así en el caso del entendimiento de Dios, si sus cargas de gobierno le permitieran también preocuparse solo en general por algún individuo, pues entonces, que Dios nos ayude. Pero esto es lo último que el hombre tiene en su miseria, que el hombre dice en su miseria, aun cuando no puede soportar ese último pensamiento, que solo en general Dios habría de encargarse del individuo. Aún entonces dice, Dios me ayude a soportar este pensamiento. Y así de todos modos hace que Dios se preocupe por él en especial. Pero, ¿por qué se reza por el rey en particular? Es porque él es el poder terrenal y porque el destino de muchos está en sus manos. Es porque su bienestar es condición de innumerables a otros. Es porque toda sombra de adversidad que pasa sobre la casa del rey pasa también sobre el pueblo entero. Es porque su enfermedad interrumpe la actividad del Estado, porque en su muerte perturba la vida del Estado. Puede que muchas tengan una preocupación de esa índole, la cual es puramente mundana y no carece de belleza, pero que nadie sea llevado a rezar de otro modo que con la reserva que se requiere cuando rezamos por bienes terrenales, pues al fin y al cabo un rey es también uno de esos bienes terrenales. En ese sentido también
la rogativa se volvería más y más íntima en la medida en que la propia vida del que reza estuviese vinculada a él de manera más y más estrecha, hasta que el rezo finalmente ya no sería una rogativa. Como es una rogativa, el rezo de la esposa por el esposo. Pero la iglesia no puede rezar de esa manera justamente porque efectúa una rogativa, pero lo hace así porque tiene la seguridad de que cuanto más encumbrado esté un hombre, tanto más necesita de Dios. Soren Kierkegaard, discurso edificante. Necesitar de Dios es la suprema perfección del hombre. Acudimos así a una siguiente entrega de este discurso edificante y lo hacemos con el ánimo que nos inspira, el descubrir, el comprender que si necesitamos de Dios, es porque Él es la mayor perfección del hombre. Tanto es esto así cuanto más que podemos prescindir de ello. Muchos hombres viven hoy como si su perfección o su aparente perfección no necesitara nada de Dios, como si Dios no fuera importante para ellos, como si Dios fuera incluso un obstáculo para alcanzar las perfecciones de la vida ordinaria y la vida terrena que ellos viven y a la cual se entregan. Sin embargo, Kierkegaard nos hace ver que para el hombre que cree en Dios, y para el hombre en general, pero para el hombre que cree en Dios, hay que desempolvar esto, hay que acrecentar esto, porque el hombre que cree en Dios puede confundirse también en el grupo con aquellos que no creen en Dios, con aquellos que tienen una actitud de vida desprovista de la fe. Y confundiéndose el creyente, no hay posibilidad de que el que no cree sea salpicado por la gracia del Evangelio. Porque la fe del creyente, aún en los que no creen, me refiero a los que no creen porque no lo practican, no porque tengan ninguna circunstancia particular que los aparte de la fe, como aquellos que se declaran agnósticos o aquellos que se declaran ateos, sino aquellos que no tienen fe porque son simplemente personas irreverentes, que sería la palabra adecuada. Aquellos que irreverentemente pasan de largo ante la posibilidad, ante la realidad de Dios que ha tocado a su puerta, que habiendo conocido a Dios no lo han adorado ni le han dado gracia. Kierkegaard nos hace ver que para el creyente la necesidad de Dios es sumamente importante y que se enfrenta con la manera acostumbrada de vivir, con las costumbres en las cuales nosotros nos vemos diariamente inmersos o en las cuales vivimos el día a día. Esa necesidad de Dios, ese creer en Dios y necesitarlo como suprema perfección, se puede ver confundido con esta aparente no necesidad de Dios. Este actuar como si yo no necesitara a Dios y como si yo me valiera de mí mismo y si yo mismo fuera para mí importante. Y Kierkegaard nos hace ver que aún en esas posibilidades como las del rey que teniéndolo todo aparentemente no necesita de nadie ni de nada, Dios sigue siendo necesario para él. Pues el rey no se da la salud a sí mismo. El rey no se puede él mismo sostener ante las grandes dificultades que a todo hombre pueden acontecerle. Y por eso necesitamos de Dios. Y más que por eso, necesitamos de Dios porque Dios, para el creyente y para el no creyente, aunque lo ignore, de Él hemos venido. Por Él estamos aquí. Y para Él estamos aquí. Y entonces la necesidad que tenemos de Dios, como decíamos en la ocasión pasada, se ve acrecentada por esa sensación de no necesitarlo. Ese ensayo de la experiencia diaria oscuro y apesadumbrado que cae sobre nosotros, que nos lastima, que nos hiere, que nos hace oscuros, que nos hace personas lúgubres, tristes, personas totalmente desprovistas de los verdaderos valores cristianos y humanos en el sentido amplio y pleno que tiene esta palabra, porque este sentido amplio lo recibe de la fe. La fe perfecciona los dones humanos que Dios ha puesto en nosotros como posibilidades.
se ven acrecentados por la fe. Necesitar de Dios, querer a Dios, tener a Dios, es la suprema perfección del hombre. Porque es aquí donde todas las cosas llegan a su punto culminante. Es aquí donde ya no tenemos estas dificultades y ambigüedades que nos hacen avanzar y nos hacen retroceder. Estos anhelos del corazón que nos llevan a avanzar y estos displaceres, estas circunstancias del día a día que nos hacen retroceder, que nos hacen sucumbir, que sepultan nuestro corazón y que en la psicología ya veríamos como psicoanálisis, como una necesidad constante de una introspección profunda por manos de personas expertas, porque no nos comprendemos y no nos entendemos. La gracia de Dios nos dice hoy, necesitar de Dios es la suprema perfección del hombre. Y la gracia de Dios nos lo hace vivir y nos lo hace comprender. Como un clamor, como una necesidad, sabiendo esto, oremos a Dios para que nos responda, para que nos escuche, para que ponga en nuestro corazón una verdadera necesidad de Dios, para que el Espíritu Santo acreciente este sentimiento, acrecentado este sentimiento, este deseo, este anhelo por el Espíritu Santo, salimos de esa duda, salimos de esa ambigüedad, salimos de ese contraste entre oscuro en el cual se ve envuelta nuestra experiencia diaria, nuestra necesidad de Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude para que necesitar de Dios sea nuestra mayor perfección y que nada se oponga a la necesidad de Dios como nuestra mayor perfección. Que nada de este mundo nos quite de la vista a Dios, que es la mayor perfección del hombre. Amén.